Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 10. Volumen 1. Comienzos ch8. Sakura estaba sentada en la silla, haciendo sus ejercicios diarios de escritura. La semana pasada ciertamente había sido una experiencia reveladora para ella. Le recordó cuando le habían enseñado a tejer en el pueblo. Excepto que todo era más difícil con Garam. Pero aún era manejable. Sus lecciones estaban separadas según la categoría. La educación era por la mañana. Lectura, matemáticas y lenguaje. Aunque el lenguaje solo se limitaba a la práctica oral por ahora. Garam le había estado enseñando inglés y, en cierta medida, anglosajón, el antepasado de ese idioma. Aparentemente, muchos textos y magia requerían lenguajes muy antiguos para ser entendidos. Dado que los Archibald eran descendientes de ingleses, Sakura necesitaba que le enseñaran a esos dos primero. El entrenamiento de magia y el entrenamiento de caligrafía ocuparon la tarde. Garam le leyó a Sakura varios métodos de los libros para practicar. Hasta ahora, ningún progreso en ese frente. Sakura estaba preocupada porque estaba decepcionando las expectativas que tenía, pero Garam explicó que estaba bien. Comenzar a aprender magia fue un proceso lento y tedioso. Especialmente cuando se necesitaba la varita para que Sakura alcanzara el primer paso de manifestar su maná. Finalmente, la última sesión del día fue su favorita, artes culinarias. O al menos, lo básico. Garam había preguntado en la taberna si estaban dispuestos a enseñarle a Sakura a cocinar. Creía que era problemático, no muchas personas estaban dispuestas a permitir que los niños estuvieran en la cocina, solo para sorprenderse cuando regresaron con cumplidos, afirmando que Sakura ya tenía un talento en desarrollo para cocinar. Estaban muy ansiosos por enseñarle a la joven sus platos. Alrededor de las 6 p.m., Sakura felizmente saldría corriendo a las cocinas para aprender. Fue un consuelo para Garam. La pobre chica había estado nerviosa con él desde que la compró al Black Fortune Guild. Haría todo lo posible por seguir sus palabras, aunque no fueran órdenes. Obviamente, por miedo al castigo. Lo que los esclavos normales experimentarían todos los días. Garam tomó nota de la hora, el campanario debería empezar a sonar en cualquier momento. Asignó un total de 8 horas para las lecciones de Sakura. 9:12 de la mañana para la educación, ya que se consideró el mejor momento para absorber información. Un descanso de 2 horas para el almuerzo y su siesta, seguido de su sesión de magia y escritura de 3 a 6 de la tarde. Luego, 2 horas de formación culinaria después del atardecer. Al principio, quería darle a Sakura un descanso entre su caligrafía y su entrenamiento culinario, pero se enteró de que a Sakura le gustaba cocinar después del tercer día. Así que le dio permiso para saltarse el descanso de media hora después de la puesta del sol. Una campana sonó en la distancia, haciendo eco de sus fuertes golpes a través de las calles. Era la señal de que habían llegado las 6 de la tarde. Entonces Sakura se fue. Organizar cuidadosamente las hojas de cartas escritas a mano antes de salir corriendo por la puerta ansiosamente para sus lecciones de cocina. Al menos Garam encontró algo para mantener feliz a la niña. Todavía era una niña y los niños se estremecen fácilmente. Especialmente después de todos los eventos que cambiaron su vida que experimentó. Se movió de su lado de la mesa para revisar la caligrafía de Sakura, solo para ver garabatos desordenados que apenas se parecían al sistema de escritura fonética. Sí, parecía que iba a ser un largo camino por delante para la joven antes de que pudiera escribir con claridad. Mañana iba a ser el día en que Sakura recibiría su varita. Luego, Garam la llevaría al sur con él. Dejando atrás la ciudad del extremo norte de Sapo. El tintineo de una campana, avisando al propietario del establecimiento de la llegada. Garam y Sakura entraron a la tienda de varitas en la fecha programada. El fabricante de varitas había enviado una carta que su mercancía estaba lista el día anterior. El artesano marchito apareció detrás del mostrador para recibir a la pareja. Bienvenido de nuevo Sir Garam, si me sigue hasta la varita. Los condujo hacia la trastienda donde se encontraba la varita.
Estaba contenido en una pequeña caja de madera delgada, diseñada para contener varitas de forma segura. Se necesitó algo de ayuda de otras tiendas de varitas, pero logré encontrar algunas personas que tenían contactos con criadores de árboles especiales. El contenedor se abrió y una varita de color púrpura oscuro con tonos de rosa intercalados saludó al dúo. Era hermoso, pensó Sakura. Aunque podría haber sido un colorante aplicado con magia, seguía siendo un producto único en sí mismo. El núcleo consta de un solo mechón de cabello de unicornio de uno que vive en los bosques de las hadas. Ya es muy difícil encontrar proveedores. Afortunadamente, los fabricantes de artículos mágicos como nosotros tienen la primera prioridad en el mercado. El marco base está hecho de madera Purple Art criada con Pink Ivory. La madera Purple Art tiene características especiales que se manifiestan en circunstancias especiales. Originalmente marrón, la madera Purple Art bajo una exposición mágica significativamente condensada de una fuente de maná natural cambia a púrpura como el maná latente dentro despierta. Solo una pequeña cantidad, pero el maná puede agregar poder adicional a cualquier hechizo. No sabía que existía tal madera. Estoy sorprendido. Garam elogió al artesano de varitas. Pero no hemos terminado, señor, todavía tengo que discutir los efectos notables de Pink Ivory. Pink Ivory tiene propiedades medicinales, que se usan para crear pociones y otros elementos curativos. En este caso, una proporción específica de la madera fue criada con corazón púrpura. El resultado mantuvo sus habilidades medicinales al mismo tiempo que mejoró el estado de efecto que puede producir. Mejorar el estado de efecto. ¿Cómo es eso? Sus propiedades medicinales se consideran un efecto de sus cualidades especiales. La capacidad de la madera corazón púrpura para agregar maná ligeramente a cualquier hechizo también actúa sobre el marfil rosa mezclado con ella. Por lo tanto, aumenta la capacidad del marfil rosa para aplicar un efecto. Si Garam estaba sorprendido antes, ahora estaba impresionado. Había oído hablar de campos especiales relacionados con la madera y los árboles, pero no estaba muy informado sobre esos temas. Pensar que existían maderas mágicas con características especiales como estas. No era demasiado improbable, pero aún así considerablemente poderoso si combinas efectos entre tipos de madera mágica. Así que esta varita no solo aumenta el poder, sino que mejora aún más el efecto de un hechizo. El poder y el efecto eran dos categorías diferentes cuando se trataba de lanzar hechizos. Podrías aumentar el poder de un hechizo, haciéndolo más fuerte. Pero muchos hechizos no funcionan basándose únicamente en el poder. Tome los encantamientos, por ejemplo, algunos círculos de encantamiento se rompen después de que el lanzador alcanza un cierto umbral de poder. En ese caso, la única forma de operar el círculo de encantamiento sin inyectarle demasiada energía sería mejorar el resultado. Ya sea refinando o cambiando los materiales utilizados para el círculo de encantamiento, o mejorando la matriz en sí. Correcto, creo que esta varita es de tu agrado. Estoy seguro de que le queda bastante bien a tu estudiante. Esta varita no decepcionó. Garam sacó una pequeña bolsa de monedas de oro y las colocó frente al excepcional artesano de varitas. Toma esta tarifa adicional como un cumplido a tu artesanía. ¿Puedo saber tu nombre? Un maestro de varitas como tú debería ser reconocido. No puedo imaginar el trabajo que has puesto en la elaboración de esta varita. El receptáculo de la varita se cerró y luego se colocó en el anillo espacial de Garam para su custodia. Mi nombre es Kuyama Toshio, fue un placer crear la varita de su alumno Sir Garam. El placer fue todo mío. Pensar que estaba en presencia de un maestro artesano. Tu trabajo es impresionante. Me pregunto por qué nunca había oído hablar de ti antes. La reputación no me importa. Tengo mis propias razones para evitar ser el centro de atención. Demasiada molestia creando obras maestras para cada mago en esta ciudad que piensa que sus hijos merecen mis mejores obras. Garam pudo entender la respuesta del señor Toshio. Definitivamente era mejor evitar llamar la atención si querías trabajar en paz. Algo que no pudo replicar, debido a su estado. Una vez más, tiene mi gratitud por hacer esta obra maestra, señor Toshio. Garam le dio un codazo a Sakura para que lo siguiera y ambos salieron de la tienda. En el camino de regreso a la taberna, Garam reflexionó sobre cómo le daría la noticia a Sakura.
Era obvio que la chica no querría alejarse más de su hogar, pero él la llevaría muy lejos después de que terminara su misión en el país de Neon. La distancia desde Neon hasta su destino era enorme. El país de Neon residía en el extremo este del mundo. Era el punto más al este, ya que cualquier viaje posterior corría el riesgo de desaparecer de las fronteras del mundo, hacia reinos desconocidos. Se rumoreaba que navegar más allá de los límites del mundo podría llevarte a mundos limítrofes, siendo la tierra de los demonios el mito más famoso. Después de todo, eran fácilmente una de las razas más comunes que visitaban el mundo de los hombres. ¿De dónde más podrían haber venido? Se suponía que la razón por la que eran la segunda raza más poblada de su mundo se debía a la cercanía de la tierra de los demonios. Pero el destino de Garam era hacia otra tierra del lejano oeste, específicamente, a la isla Albion, donde residía la rama principal de la familia Elmeyoi. La isla Albion era una anomalía, una tierra nacida de un antiguo conflicto entre Fa y Albion. La isla estaba originalmente bajo la propiedad del Gran Albion, el único dragón de los albores de la Primera Edad que permaneció en el mundo de los hombres. Los demás hace mucho tiempo que se fueron a otros reinos. Reinos que ningún hombre había pisado. Todavía existían dragones en la tierra, otros llegaron más tarde. Se sabía que Albion se había quedado más tiempo. En ese sentido, Albion debería haber sido el amo y señor de las islas. Desde que había reclamado las islas durante la Primera Edad. La Primera Edad, siendo el nacimiento del mundo de los hombres. Que el dragón Albion había estado presente para presenciar. Albion tomó las islas, moldeándolas en su hogar deseado dentro del dominio del hombre. Durante años, su magia protegió las islas de los estragos del tiempo, manteniéndolas prístinas y sin cambios incluso después de que cambiara el mundo que las rodeaba. Eso fue hasta que el reino de los Fade se cruzó con el reino del hombre, particularmente en la región de las Islas Albion. La intercepción produjo una anomalía, en la que las Islas Albion saturadas con la energía de un dragón, se deslizaron hacia el reino de las hadas. El reino de las hadas había estado en contra de abrir sus fronteras, prefiriendo mantenerse solos en lugar de encontrarse con otras razas. Las Islas Albion atravesaron los bordes del mundo cerrado y aterrizaron en el Mar de Aod. El Mar de Aod fue el nombre humano que se le dio, ya que los habitantes de las Islas Albion replicaron el nombre vocal de las hadas. En verdad, el lenguaje Fae fue más profundo. El verdadero nombre de hada del Mar de Aod se expresó tanto en una expresión vocal como mágica, que los humanos no podían comprender. Las hadas vieron la brecha como un ataque de partes externas y organizaron un asalto a las islas. Las personas que vivían en las Islas Albion eran descendientes de los primeros humanos con los que Albion se hizo amigo. Como tales, también estaban bajo su protección. Después de sentir las energías invasoras en su tierra, Albion se transportó al reino de las hadas usando sus islas como portal. Así comenzó la antigua guerra. Fairy King Oberon y su esposa Titania aparecieron para luchar contra Albion. Pero cuando no lograron sacarlo a él y a la isla de su reino, recurrieron a discutir un alto el fuego. En ese momento, el reino de las hadas ya había reparado la fractura en su mundo. Lo que significaba incorporar las islas de Albion en sí mismo. Era un desastre de proporciones dimensionales. Por lo tanto, ambas partes intentaron llegar a un acuerdo. Las hadas querían que Albion y sus tierras salieran del reino, y Albion quería devolver las islas al mundo de los hombres. Después de un poco de colaboración, las hadas reabrieron la frontera temporalmente para permitir que Albion recuperara sus tierras. Excepto que el mundo Fae había incorporado las Islas Albion. Albion estaba a punto de restaurar la posición adecuada de sus islas en las tierras de los hombres. Solo para encontrar otra copia de las islas que ya están allí. Peor aún, esta isla era la versión del reino de las hadas de sus Islas Albion. La reapertura de la fractura había desencadenado un evento en el que la versión mágica de las islas se estableció en el mundo de los hombres. Dado que las Islas Albion originales ocuparon el espacio donde se suponía que estaba el duplicado de las hadas, las Islas de las Hadas utilizaron la conexión revivida para establecerse en los orígenes humanos de la Tierra. Albion y Fae se encontraron con otro problema. Una parte del reino Fae se había arraigado en el reino del hombre. A diferencia de las Islas de Albion, las Islas de las Hadas resultaron más difíciles de mover. Su concepto base era como una tierra en el reino de los hombres, con una base mágica de los Fae.
la isla de Albion fue más fácil de regresar, debido a su origen singular como una tierra física del hombre. Las Islas de las Hadas tenían un origen dual que consistía en una forma física en el reino del hombre con una forma mágica en el reino de las hadas. Incluso si cerraran la brecha, las Islas de las Hadas se convertirían en una puerta de entrada al mundo de las hadas. Además, la base metafísica de las Islas de las Hadas estaba situada en la posición perfecta, la intersección entre el reino Fa y el hombre. Era prácticamente imposible mover la Isla de las Hadas con un origen dual hombre-fae, que unía a ambos reinos. El peor de los casos había sucedido. Ahora existía una puerta de entrada permanente al reino de las hadas. Oberon y sus hadas se apresuraron a invadir las Islas de las Hadas y bloquearon la tierra para evitar que los humanos entraran en ella, lo que obstaculizaba las posibilidades de que los humanos llegaran a su mundo. Albion se vio obligado a trasladar su isla más al sur de las recién creadas Islas de las Hadas. No iba a trasladar su tierra a ningún otro lugar debido a su afición por el clima de esa región. Así llegamos a la situación actual de hoy. Dos islas idénticas existían cerca del continente central en el mundo de los hombres. Dado que las Islas de las Hadas tenían una contraparte humana existente en las tierras del hombre, las hadas le dieron el nombre humano de Gran Bretaña. Las Islas Albion eran vecinas de las Islas de las Hadas más al norte. Debido a su ubicación en tierras gobernadas por hombres, era inevitable que la raza Fa evitara tratar con el hombre. Al igual que Albion, algunas hadas pronto comenzaron a hacerse amigas de los humanos y les permitieron ingresar a Gran Bretaña si superaban los desafíos preparados por el rey Oberon y la reina Titania. Solo los hombres más dignos se ganaban la gloria de establecerse en las Islas de las Hadas con permiso para viajar más allá de las fronteras de las hadas. Sus descendientes, automáticamente aceptados como súbditos bajo la ley de las hadas. El comercio se recuperaron lentamente entre Albion y Fairy Isles, mientras que el continente carecía de la presencia adecuada de cualquier raza para interactuar con las dos tierras mágicas. Lentamente, floreció una relación saludable entre la gente de Albion y las tierras de las hadas. Es importante notar que esta relación saludable ayudó a plantar las semillas de las familias que algún día se convertirían en la Asociación del Nuevo Mundo. Principalmente porque una gran parte de las 13 familias de la Asociación del Nuevo Mundo procedían de estas dos islas. Las Islas Británicas aportaron 2 familias, mientras que las Islas Albion tenían 6, y el continente aportó las 5 restantes. Las Islas Albion, consideradas como una de las regiones más importantes de toda la historia del hombre. Garam iba a llevar a Sakura a las Islas Albion, hogar de Elmeyois. Sakura estaba emocionada. Algo fue diferente cuando realizó los ejercicios mágicos esa tarde. Garam le había indicado que sostuviera la varita en el centro de su pecho durante los ejercicios. Sintió algo nuevo. Era diferente a todo lo que había experimentado antes. Los últimos días habían transcurrido sin incidentes. Sakura no podía ver ningún progreso en comparación con las otras lecciones que Garam le había estado dando. Trabajó duro en ellos, temerosa de decepcionar a Garam. Garam había sido bueno con ella. Sakura no quería volver a la subasta y ser vendida a otro maestro. La varita funciona como te gusta, Sakura. Garam había querido que probara la varita en su habitación de la posada. Usarlo en el taller del maestro artesano no parecía una buena idea. Especialmente con todos los demás materiales caros almacenados en su interior. ¿Puedo sentir algo con la varita, señor? Sakura estaba tratando de replicar la sensación que sintió antes. Algo se había movido dentro de ella, estaba segura de ello. Algo elaborado. Se movió dentro de mi cuerpo, pero no puedo decir qué es. Fue una respuesta honesta. Sakura no podía explicar exactamente cómo se movía. Está bien. Continúa con tus ejercicios. Una vez que puedas empujar ese sentimiento en la varita, lo comprobaremos usando un orbe de prueba del gremio de aventureros. Garam no tenía un orbe de prueba. No tenía sentido que él llevara uno. Pero necesitaban comprobar si podía empezar a usar magia. Sus circuitos de maná despiertos habían acelerado su progreso mucho más rápido de lo que se consideraba la norma. Si realmente era magia lo que ella podía sentir, entonces él podría comenzar a entrenarla. Pero por ahora, su atención necesitaba ser desviada a otros asuntos. Garam se levantó de su asiento.
Ver a Sakura practicar estaba muy bien, pero había programado una reunión con un contacto para esa tarde. Se fue a la azotea de la taberna, el único lugar convenientemente privado para llevar a cabo sus asuntos. El baño era una opción, pero no pasaría como un lugar de encuentro para Garan. La galería estaba vacía cuando llegó Garan. Unos pocos hechizos más tarde, estaba seguro de que el área era segura. Nunca podría estar demasiado seguro acerca de la privacidad. Había lanzado una buena cantidad de hechizos de protección en su habitación. Un par de hechizos más se unieron a los anteriores, y los preparativos de Garan terminaron. Un gran espejo de adivinación fue sacado de su inventario. Conveniente y manejable, fue una de las herramientas que usó Garan. No era un experto en el campo del misterio, y la capacidad de contactar a una persona del otro lado del mundo estaba más allá del alcance de sus especialidades. Garan inyectó su prana en el espejo y se preparó para ingresar un código mágico para contactar a su objetivo. La superficie del espejo osciló, comenzando desde el centro hacia los bordes exteriores. El dispositivo mágico que busca establecer una conexión con otro espejo en una parte diferente del mundo. Eran las 3 de la tarde en su zona horaria, la hora a la que acordaron encontrarse. Un hombre de unos 20 años apareció después de que se despejó la superficie. Waver Velvet, estudiante del actual jefe de la familia Elmeyoy. Del lote prometedor, tuvo el mayor logro: la invocación de una leyenda. Los detalles del evento fueron conocidos por el público. Lorca Inet Elmeyoy Archibald había organizado un concurso de invocación para sus alumnos, con la recompensa de recibir lecciones privadas adicionales. Sus alumnos competían sobre quién podía realizar el mejor ritual de invocación. Los resultados se evaluaron en función de la entidad u objeto convocado. La invocación era una magia común. Se hizo en objetos, animales e incluso personas. Había varios tipos diferentes de rituales de invocación. La invocación de familiares, también conocida como rituales de vínculo, se usaba para encontrar la entidad que mejor podía vincularse con el lanzador. A veces, este ritual se vuelve loco porque el lanzador no tiene ninguna forma de vida con la que vincularse. Peor aún, si el mago convoca a la criatura en el momento equivocado y no logra vincularse permanentemente. Principalmente debido a que tiene una invocación poderosa, pero debido a su falta de poder, ha fallado. Cuanto más fuerte era la invocación, más poder necesitaba un mago. Convocatorias contractuales, como las que se hacen para llamar a demonios para servicio o poder. Aunque altamente peligroso debido a la naturaleza de tales magias. Había más, pero eran menos conocidos. Catalizadores que van desde escamas de dragón hasta artefactos antiguos podrían ayudar a las personas en los rituales. Era una noción común usar un objeto relacionado con tu campo de especialidad como catalizador para invocar, ya que ese objeto está relacionado con tu talento. Waver Velvet había robado el catalizador de muestra de Lorca Inet para el evento y usó una versión diferente del ritual de invocación que desarrolló, uno que fue diseñado para resolver perfectamente sus deficiencias como mago. Fue después de otro de los proyectos de Lorca Inet para sus alumnos. Se les indicó que prepararan una tesis para presentar en clase, y Waver presentó una tesis sobre la manipulación del potencial mágico. Lorca Inet encontró que el papel era un insulto a la visión tradicionalista de las líneas de sangre mágicas, y destrozó el trabajo mientras humillaba a Waver en clase. Todos asumieron que Waver lo hizo para vengarse con rencor usando el artefacto legendario de Lorca Inet como su catalizador, junto con un círculo de invocación diferente. Solo que funcionó. Lo contrario de lo que todos esperaban. Los espectadores del evento de invocación de la clase habían descubierto que el círculo de Waver y el catalizador de Lorca Inet habían invocado milagrosamente a una leyenda. Una convocatoria contractual entre un estudiante y una leyenda. El rey de los conquistadores, Alejandro Magno de Macedonia. Las leyendas son espíritus de personas antiguas y poderosas del pasado. Individuos que han alcanzado el rango de leyenda por sus fortalezas y hazañas famosas. Waver, considerado el más inútil entre los estudiantes de Lorca Inet, había logrado convocar a una leyenda. Pocas personas eran conocidas por haber logrado tal hazaña.
Con ese logro, Weaver había elevado su posición para convertirse en un estudiante digno de Lorca Innet a los ojos de las demás personas en la Asociación del Nuevo Mundo. Su humilde estatus a los ojos de la familia Elmelloy seguía siendo el mismo, excepto por Garam y algunos otros. Terciopelo Weaver. Garam reconoció al joven que tenía delante. El señor Garam. Weaver casi bostezó durante su saludo. Todavía era temprano en la mañana para las personas que vivían cerca de las Islas Albion, incluido Weaver. Garam notó las ojeras que tenía el estudiante, seguido de la taza de café en el escritorio detrás de él. La mesa estaba llena de códigos mágicos y hojas de papel con círculos formales abandonados. Si bien apruebo el impulso de seguir trabajando en sus proyectos, su falta de descanso obstaculizará cualquier progreso que desee lograr. Weaver parpadeó, las palabras fueron interpretadas lentamente en su mente cansada. Tuve una idea anoche, necesitaba poner todo en papel antes de perderme nada. Garam enarcó una ceja. Los estudiantes de Lorca Innet siempre fueron bastante autodestructivos en lo que respecta a los estudios. Tal vez fue parte de por qué sobrevivieron al aprendizaje bajo la cabeza de la familia Elmelloy. Especialmente cuando se ganaron esos asientos. Una de las tradiciones que creó la Asociación del Nuevo Mundo fue la tutoría de estudiantes prometedores. Los estudiantes competirían por puestos bajo los profesores y maestros deseados para aprender debajo de ellos. Se entregó un número limitado de asientos anualmente para cada clase. Esto filtraría el talento para cada clase hasta que solo quedara lo mejor para ese profesor. La ventaja era que el profesor podía compartir sus conocimientos con los mejores alumnos. Como la mayoría de los profesores tienen responsabilidades con cada familia, las clases se programaron dependiendo de la disponibilidad del profesor. El número mínimo de clases exigido por la asociación era de 12 clases por año. Aunque era común que los profesores tuvieran más clases en su lugar, Lorca Innet fue uno de esos ejemplos, haciendo malabarismos con sus deberes como jefe de la familia Elmelloy y como profesor principal del Departamento de Estudios de Mineralogía. Solo impartía una clase cada mes, pero los estudiantes estaban disponibles para acercarse a él en cualquier momento en busca de ayuda. Como tal, los asientos de su clase eran muy codiciados por los jóvenes prometedores. Fue una de las clases más difíciles para competir. Así que cada asiento fue ocupado por lo mejor de lo mejor. Los profesores podían elegir a estudiantes prometedores, pero estaba mal visto echarlos. Después de todo, esos estudiantes demostraron su valía para ganar esos lugares. Era responsabilidad del profesor guiar a esos estudiantes, incluso si cometían errores. Así, Weaver Velvet y Lorca Innet tuvieron una relación muy agravante. Aunque la investigación y los resultados de Weaver fueron muy radicales en comparación con sus compañeros de clase, sin mencionar que su profesor no le gustaba. Todavía estaban dentro del rango de calidad producido por su clase. Así que a nadie le sorprendió que el alumno y el maestro aún mantuvieran su relación académica a pesar de todos los problemas. Era solo otro de esos extraños eventos que ocurrían con frecuencia. Sir Garam, ¿qué necesitabas de mí? Haré todo lo posible para lograrlo. Que se diga que Weaver era muy consciente de su reputación entre los Elmelloy. Entonces concluyó que la única razón por la que alguien tan prestigioso como Garam necesitaba algo que solo él podía ejecutar. Porque él sino otros magos mejor establecidos. Entonces Weaver haría la solicitud con sus mejores esfuerzos. Era raro que la gente le diera la oportunidad de probarse a sí mismo. Tenía que ser él quien tomara medidas escandalosas y radicales para ganar reputación. La mala reputación seguía siendo una reputación. Al menos logró que la gente comenzara a investigar sus logros. Esa fue definitivamente una forma de ser reconocido. Escuché que tomaste un aprendiz. Las cejas de Weaver se juntaron. Su nuevo aprendiz no era un tema que la gente discutiera. Estaban más interesados en el próximo gran drama que se desarrollaría a partir de él o de sus proyectos. Y planeó mantenerlo así. No después de descubrir los secretos que guardaba. Solo era cuestión de proteger a la joven. Los ojos de todos estarían puestos en él, solo sentirían lástima por la pobre chica por ser arrastrada con su reputación. Lo cual la ocultaría fácilmente del escrutinio público. Ella no es nada especial. La contraté porque me recordaba a mí mismo.
Débil, desconocida, pero con ganas de trabajar duro por un sueño. Un sueño de ser más de lo que fue creada para ser. No te preocupes, tienes mi palabra de que no tengo planes de hacerle daño. Más bien, deseo saber cuánto le has enseñado a la niña. Esa fue la primera vez. Weaver sabía que Garam estaba buscando información, pero ¿para qué exactamente? Decidió que sería más seguro ocultar el verdadero progreso de la niña y la hechicería. Era demasiado peligroso contarlo todo. Recién comencé con ella. Es joven y sus caminos aún no se han desbloqueado. Así que solo comencé con conceptos básicos simples sobre el conocimiento mágico. Puede leer, pero le cuesta entender palabras grandes y contextos más difíciles. Garam asintió. Era razonable, ya que el aprendiz de Weaver era tan joven como Sakura si recordaba correctamente. Él podría trabajar con esto. Un estudiante de Weaver Velvet crecería para ser tan innovador e ingenioso como el joven. Sin mencionar que comenzar desde una edad temprana resultaría ventajoso para ella. Ambos fueron buenos factores para su decisión de acercarse a ellos. Garam había revisado algunos de los proyectos públicos de Weaver por interés. Hizo lo mismo con todos los alumnos del Orcainet. Todos los proyectos prometedores encontrados recibieron patrocinio indirecto de él. Los proyectos públicos eran un plan de estudios estándar para los estudiantes de las mejores clases de la asociación. Permitieron a los estudiantes trabajar con compañeros y magos mayores que deseaban unirse a dichos proyectos. Investigaciones, estudios, revisiones, todos ellos eran importantes para que los estudiantes los dominaran para que pudieran desarrollar campos mágicos más adelante en la vida. Esta fue también una oportunidad para que los estudiantes de otras clases aprendieran de sus superiores. Weaver ya había demostrado ser sobresaliente si considerabas su situación. Tenía la menor financiación y apoyo entre todos los estudiantes de la clase del Orcainet, pero logró producir resultados igualmente impresionantes con sus recursos limitados. Otros estudiantes contaron con el respaldo de las familias. No lo hizo. Tengo una idea. Una propuesta de cooperación mutua. Algo que podría beneficiarnos a los dos, incluyendo a su estudiante. Si acepta, eso es. Por supuesto, todo lo que discutamos ahora debe permanecer en secreto entre los dos. Los ojos de Weaver se agrandaron. Esto era grande, más grande de lo que esperaba. ¿Cooperación mutua? Con Garam el medio y archisorte de todas las personas. Vino buscando una petición, no una colaboración. Necesitaba saber más antes de tomar una decisión. Necesito más detalles, Lord Garam, antes de que pueda tomar cualquier decisión que incluya a mi propio estudiante. Supongo que esto también incluye su cooperación a juzgar por sus palabras. Fue peligroso. Garam estaba concentrado en su estudiante. Weaver estaba caminando por una estrecha cornisa aquí. Si aceptaba, Garam tendría más motivos para estar en contacto con su alumno, arriesgando mayores posibilidades de sospecha y descubrimiento. Si se negaba, Garam comenzaría a especular sobre posibles motivos que la incluiría a ella. De hecho, he adoptado a un estudiante propio. Noticias que luego llegarán al público. No discutiré detalles ahora, pero estoy dispuesto a ofrecerle acceso a más archivos de la Asociación del Nuevo Mundo. A cambio, usted me ayudará a planificar la educación de mi estudiante. Obviamente, hay más cosas que considerar, pero podemos discutirlas después de que acepte mi invitación. Un estudiante, y Garam estaba pidiendo su ayuda para enseñarle. El hecho de que se acercara a Weaver en lugar de a profesores establecidos fue extremadamente inusual. Pero la oportunidad de contar con la ayuda de Garam era demasiado grande para ignorarla. Cooperación mutua nada menos. Si aceptaba, la información iría en ambos sentidos. Excepto que el lado de Garam se benefició menos aquí. El acceso a más archivos ayudaría a Weaver y su aprendiz más que al nuevo estudiante de Garam. Lo que significaba que estaba planeando algo grande a cambio. ¿Estás seguro de que esto no le haría daño a mi alumno Lord Garam? ¿O algo desagradable que me haría daño a mí también? Sí, estoy seguro. Ya tienes mi palabra. Dame un día para tomar una decisión. Mañana a la misma hora quizás. Eso estaría bien. Al día siguiente, el orbe descansaba en su pedestal sobre la mesa.
Sakura se asomó a sus oscuras profundidades, esperando que el controlador regresara con sus documentos de solicitud. Garam se los había llenado porque aún no sabía leer ni escribir. Los documentos conectaron su identidad con el registro de aventureros de Garam, de modo que si alguna vez se perdía, o si se obstruía la conexión de su marca de esclava con el sello maestro, la gente podía consultar con el gremio de aventureros quien era su guardián. Golpeó el suelo con el pie a un ritmo hasta que Garam y el controlador de candidatos regresaron. Muy bien, Sir Garam. Todo está listo, ahora podemos comenzar a documentarla para el registro. Los registros escritos demostrarían aún más el objetivo de Garam. Podría enviar esos registros a los archivos del Mello y para que la familia pudiera ver la prueba del prodigio que encontró. Es seguro asumir que ella ha tenido poca capacitación, por lo tanto, no tiene habilidades o talentos para incluir en la cartera, señor. Correcto, por ahora solo podemos probar su habilidad mágica. Garam confirmó. Tenía en sus manos una copia mágica del papel original que llevaba el manipulador. Cualquier cosa que estuviera registrada en el documento del gremio del registro de aventureros de Sakura se replicaría inmediatamente en las otras copias mágicas. De modo que solo era necesario cambiar el documento del gremio cada vez que Sakura terminaba una misión, agregándolo a sus registros completos. Por supuesto, los documentos del gremio están altamente protegidos con hechizos y encantamientos para evitar que sean modificados por personas ajenas al gremio. El gremio tenía el código mágico para desbloquear cada documento de aventurero, que se proporcionó a los registradores de confianza. Los propios registradores tenían que solicitar unirse a la gestión del gremio. Se les requería haber sido empleados por el gremio en cualquier forma durante 10 años como mínimo. Cada persona necesitaba un historial limpio para demostrar lealtad. Por último, se someten a una formación especial de otro personal de gestión del gremio en las sucursales locales. Esto se aplicaba a todas las demás posiciones en el gremio de aventureros. Los únicos puestos vacantes disponibles para los recién llegados, que no eran aventureros, eran personal de servicio como limpiadores, mensajeros y tareas similares. Se les proporcionaron promociones en consecuencia. Una vez terminada una década de servicio, estos empleados podían postularse para puestos gerenciales similares a los de los leales aventureros veteranos. Muy bien, señorita Sakura, coloque sus manos sobre este orbe e inyéctele su magia. El manejador observó ansiosamente a Sakura alcanzar el orbe. Si su habilidad fuera cierta, entonces esto sería una gran noticia. Garam observó a Sakura concentrarse en el orbe. Sus diminutas manos se envolvieron alrededor de los lados, tratando de inyectar maná en el objeto mágico. Concéntrate en tus ejercicios mágicos, Sakura. El orbe es similar a otra varita, es un conducto para tu magia. Sakura siguió las instrucciones de Garam. Respirando lentamente, calmando su mente, entrando en un estado meditativo para encontrar la pequeña piscina de energía dentro de ella. Pasaron unos minutos antes de que encontrara su maná burbujeando en su interior. Lentamente, usó la atracción magnética del orbe de prueba para extraer una pequeña corriente de maná hacia él. Un pequeño resplandor apareció en el orbe, que Garam y el controlador vieron. Rápidamente, la grabadora garabateó la habilidad mágica de Sakura en su documento de aventurero. X. Sakura, protegida de Garam el Mello y Archisorte. Rango. E. Clase. Mago. Habilidades. Poder mágico. X. Bien hecho, Sakura. Garam felicitó a la pequeña. Sakura se sorprendió por los elogios y perdió el control de su flujo de maná. La luz que emanaba del orbe se atenuó y desapareció frente a sus ojos parpadeantes. ¿Fue realmente magia, señor? Sakura corrió emocionada hacia él. Las estrellas en sus ojos mostraban su felicidad por haber sido felicitada. Era la primera vez que Garam se mostraba satisfecho con ella. Sabía que si completaba sus instrucciones, no sería devuelta. Sí, Sakura, eso fue realmente mágico. Como recompensa, Garam le permitió a Sakura tener un día libre del entrenamiento, durante el cual se la pasó pensando en una manera de convencer a la chica de que lo siguiera. Esta fue la parte difícil. Si quería que Sakura aprendiera correctamente, entonces no podía obligar a la chica a usar la marca de esclavos.
Solo destruiría la confianza que estaba construyendo con ella. La única forma sería convencer a Sakura de que ir con él ayudaría más a su pueblo que quedarse atrás. Se sentía atraída por la magia, pero Garam sabía que eso era solo por él. La magia por sí sola no la persuadiría. Incluso sus clases culinarias eran cuestionables en su eficacia. Sakura aún pasaba sus noches observando el paisaje urbano y las montañas del norte. Garam se había fijado en los pequeños detalles. Al menos hoy estuvo lleno de buenas noticias. Sakura había aprendido a producir maná y Waver había aceptado sus condiciones para la cooperación. Las condiciones eran pesadas. Incluso Waver se quedó estupefacto ante su idea. Pero al final, incluso él encontró que era una oportunidad demasiado buena para ignorarla tanto para él como para su estudiante. Ahora, Garam tenía que hacer que su parte funcionara. BGM. Hiroyuki Sawano / Project Suite Mobile Suite Gundam Unicorn 1302 hasta el final. Sakura, ahora que has aprendido a extraer tu magia, podemos empezar a viajar. Mañana, dejaremos atrás la ciudad. Sakura, que había estado practicando ansiosamente con su varita, hizo una pausa. Se había lanzado a sus ejercicios después de preparar la cena con los cocineros de la taberna. Esta vez, con más ilusión respecto a los días anteriores. ¿Ele dejarme, señor? Garam captó la vacilación y la inquietud en la voz de Sakura. Sí, me he quedado en esta ciudad más tiempo de lo que esperaba. Ya es hora de que nos dirijamos a nuestro próximo destino. Sakura tardó unos momentos en procesar sus palabras. Se estaban yendo. Era algo que ella no consideraba. La última semana ha sido como una aventura para ella. Visitar nuevos lugares, comprar libros y ropa, aprender magia y cocinar en las cocinas de la taberna. Era como un sueño comparado con su vida durante los 2 meses con la caravana de esclavos. Pero ahora que Garam planeaba irse, todo encajó para Sakura. Nunca hubo una posibilidad de que ella se quedara aquí para continuar viviendo el sueño. ¿Podemos quedarnos? No quiero irme, no quiero ir más lejos. Sakura murmuró antes de que su voz aumentara al final. Irse, significaba irse más lejos. Lejos de casa. Sakura, nunca íbamos a quedarnos aquí para siempre. Tengo lugares donde estar, gente que conocer y también tengo que regresar a casa. Al igual que tú. Entonces te puedes dejarme. Yo te devolveré todo. La voz de Sakura comenzaba a temblar, el pánico y el miedo aparecían en su rostro. 1000 de oro, ¿lo tienes entonces? Garam necesitaba inquietar a Sakura, una vez que estuviera al borde de la desesperación, lanzaría un salvavidas. Ella no tenía dinero y era obvio que nunca podría ganar esa cantidad de dinero como ahora. Deja que se hunda un poco, luego ofrécele un escape. Qué método tan cruel para usar con la chica. Pero si quería hacerla cambiar de opinión, entonces esta era la única forma en que podía hacerlo. Por favor, Sakura estaba empezando a sollozar. Ella estaba tirando de su ropa, rogando. Me temo que no puedo. Incluso esa cantidad de dinero es difícil de encontrar, Sakura. Tienes que entender. Un golpe resonó frente a Garam. Sakura había caído de rodillas, temblando de desesperación. Taiga, Shirou, todos. Cada vez se alejaba más de ellos. Todavía se podían ver las montañas del norte, pero Sakura iba en la dirección opuesta a la que quería. Hogar, los recuerdos de dormir en el orfanato, sus días jugando con amigos, cocinando con Shirou y Taiga, duele recordarlos. Las lágrimas corrían por su rostro, goteando sobre la alfombra de abajo. Puedo traerte de vuelta. Tal vez no ahora, pero en el futuro. La respiración de Sakura se detuvo por un momento. Todavía tengo la intención de entrenarte. Hay más en el mundo allá afuera, al menos considerarías eso. No puedo decir que planeo devolverte, pero al menos puedo permitirte visitarme. Garam vio que su rostro se levantaba para mirarlo. Era la cara de un niño desconsolado. Una niña arrebatada de su hogar y arrojada a un mundo en el que estaba sola. Piénsalo, Sakura. Podrías hacer mucho más por tu pueblo si me sigues. Una vez que regreses, podrías traer dinero, comida y ropa, suficiente para mantener a todos los que amas. Todo lo que necesito es su cooperación. Cooperación. Qué palabra tan cruel para Sakura. A menos que desees ser vendido a otro maestro.
Tendré que encontrar a alguien que te compre por 1000 oro, si es que hay alguno. Aunque no puedo asegurar que sean tan amables como lo he sido yo. No había otra opción. Ninguno que proporcionaría una mejor oportunidad para que Sakura volviera a ver su hogar. No sin el poder de una marca de esclavos sobre ella. La mañana estaba fría. La pareja caminó fuera de las puertas de la ciudad temprano al amanecer. El cielo todavía tenía un tono oscuro de azul y púrpura, aunque no por mucho tiempo. Sakura había llorado hasta quedarse dormida la noche anterior. Ahora, sus ojos estaban pesados por la falta de sueño. Pero eso no era nada comparado con el pesado sentimiento dentro de ella. Traición. Abandono. Iba a irse de casa. Garam le había dicho que pasarían años antes de que pudiera siquiera soñar con visitarla. Incluso entonces, fue solo una visita temporal. ¿Qué pensarían Taiga y Shirou de su decisión? El amanecer alcanzaba su punto máximo en el horizonte, la hora en que Garam había anunciado su salida de la ciudad. Caminaron una pequeña distancia desde la ciudad durante unos minutos antes de que Garam se detuviera frente a una roca de piedra mediana. Era alargado con un borde plano en un lado, perfecto para sus necesidades. Sakura, súbete y párate frente a mí. Te caerás si no lo haces. Lentamente se colocó en posición mientras miraba detrás de ellos, mirando las montañas de la barrera del norte de su casa, el hogar que ella estaba dejando atrás. Luego, bajo el control de Garam, la roca flotó lentamente desde el suelo, y se fueron a tierras desconocidas. Nota del autor. Tuve que forzar mi imaginación un poco cuando se trataba de describir Albion Isle y British/Fire Isle. Todos son libres de comenzar a predecir hacia dónde voy con esas dos islas. Jejeje. El final de este capítulo se siente rayado y luché para ponerlo en palabras. Solo espero que la música lo lleve un poco mejor. Aunque me pregunto si la música realmente encaja. Otro capítulo atrasado, intentaré apresurar el siguiente. Feliz fin de semana atrasado para todos.